tú vas a escribir que los incas eran unos extranjeros que sometían nacionalidades oprimidas aquí en Collasuyo, y queremos pues mostrarlos a los incas como tenebrosos, y eso hace Pedro Sarmiento de Gamboa en su Historia Índica. Entonces muestra de que los salvadores son los españoles que llegan para salvarlos de la opresión, de la explotación incaica a las naciones que habitaban este territorio del Collasuyo. Eso hace Pedro Sarmiento de Gamboa, y es el más serio, el cronista más serio, el que toma los datos con fuentes, camisa la información, triangula. Ese es Pedro Sarmiento de Gamboa. Este es el mapa más o menos de los primeros ingresos de los españoles. Aquí está Puerto del Hambre, ven, ¿no? Puerto Quemado. Es una de las primeras incursiones que hace Diego de Almagro. Aquí Diego de Almagro pierde el ojo izquierdo y 3 dedos de la mano derecha. ¿Por qué? Porque son los indígenas que rechazan su presencia en este pueblito que se llama Pueblo Quemado, ¿no? Después de 20 años de hueronjear, de dar vueltas como buitres Centroamérica, después de 20 años, recién hay noticias de un mar del sur, que es el Océano Pacífico, y que hay un reino poderoso donde habita un dios blanco, un lago donde duerme el sol y un cerro donde brota la plata. Entonces los españoles se descuelgan del norte de Panamá, llegan a Tumbes, entra en 1530 Francisco Pizarro, el 32 Cajamarca, y ese es más o menos el itinerario, ¿no? Pero ¿qué pasa en este periodo? Ya esta es la primera entrada al Collasuyo. Entonces Diego de Almagro es el primer conquistador que pisa Charcas, pisa el Collasuyo. Esta foto para los chilenos, Diego de Almagro es el padre de su nacionalidad. Esta foto es histórica, está en el Museo Histórico Nacional, Santiago de Chile. Miren, pero está de perfil, porque no lo muestran al héroe que perdió el ojo en Pueblo Quemado. Entonces los chilenos dicen: nosotros somos hijos de Almagro, no de los mapuches. No. Diego de Almagro. Adelante. Esta es una foto histórica también. Es la expedición cuando está saliendo Almagro de Cusco. Pizarro se frota las manos, está viendo de una ventanita salir en el 3 de julio de 1935. Diego de Almagro está prácticamente escapando porque las cosas están terribles entre ellos, y le pasan el dato de que Pizarro lo quiere liquidar. Entonces sale apresuradamente en julio Diego de Almagro a esta parte del territorio, porque el rey lo nombró gobernador de la Nueva Toledo. Estas son las capitulaciones. Miren, el rey, enterado de las peleas entre los dos, dice: bueno, vamos a dividir la torta. La gobernación de Nueva Castilla se queda con Francisco Pizarro, y la de Toledo al sur le tocaría al adelantado don Diego de Almagro. Aquí hay un dato interesante, ¿no? 200 leguas hacia el sur, dice la cédula real. Este es uno de los primeros títulos coloniales de la pertenencia del litoral a Bolivia, porque si ustedes se fijan bien, estamos hablando de esta franja. Con su expedición, decimos, Diego de Almagro incorporó la zona del litoral a las tierras altas.
¿Dónde están los historiadores chilenos que dicen que Bolivia no tuvo acceso al mar, al Pacífico? Esto hecha por tierra, solo en un mapita que hay que interpretarlo, digamos, correctamente. Este hecho inclusive da lugar a que cuando se creó la audiencia de Charcas, el litoral formara parte de esa jurisdicción. El viaje de Almagro a Chile, y es el momento cuando ingresa a territorio de Collasuyo y a Charcas. Bueno, está todavía en Moria, en Moina, a 5 leguas de Cusco, permanecen hasta el 20, no puede avanzar. Hay convulsión en el camino, en los caminos hay convulsión. Los indios están exaltados por la detención de Manco Inca, no puede avanzar, pero se da modos, llega a Paria, pero antes envía a su capitán, al capitán Juan de Saavedra, que era grupo de avanzada, a mirar lo que estaba pasando en Paria, qué pasaba, la reacción de los collasuyos frente a el conflicto español e inca. Ya. Principios de agosto del 35, y esto es un dato también importante, antes de pasar a Paria, Juan de Betanzos va a La Paz. ¿A qué creen que va a La Paz? A recoger pues el metal, el oro. Desde esa temporada, desde esa época ya se sabía de la producción de oro en la ciudad de La Paz. Y claro, acopia el metal, se viene el metal y va directo a Paria. Capital de Charcas, de los Horas. Hasta ahorita su ubicación es un misterio. Les diré, Paria es un misterio. Nadie sabe exactamente dónde está Paria. Hasta Musa se preguntaba, ¿dónde está Paria? Llega un grupo de antropólogos franceses, trata de averiguar dónde está Paria, que es el primer poblado que dice que han fundado los españoles. Yo les voy a demostrar con datos que hemos podido triangular que no ha habido tal fundación. Es parte de la leyenda rosa. No hay tal fundación. ¿Por qué? Porque cuando se acerca a Paria, veremos un poquito el mapa, que estos estudiosos que han venido de afuera sitúan de Oruro a 15 kilómetros más o menos. Paria la Vieja, no es Paria la actual, la nueva, estamos hablando de Paria la Vieja. Entonces, cuando llega el capitán de Saavedra, ve pues un gran tomerío indígena. Y claro, llega la hora del almuerzo, estaba cocinando, ven humo. Uno se imagina, ¿no? Un gran caserío de 300 hectáreas, imagínense, eso era Paria, un gran centro comercial donde llevaban desde Cochabamba el maíz a través de las llamas hacia Cusco. Entonces Saavedra se asusta, dice, pucha, ¿qué es esto? Y uno se imagina más o menos alguna escena de la película futurista de Mad Max 1 y Mad Max 2, ¿no? Cuando entra un caserío así, un poblado terrible de gente, dice, pucha, y no se anima a entrar. No se anima a entrar a Paria. Les dice a sus lugartenientes, aquí nos van a desollar vivos. Y entonces se va más allicito, a los 15 kilómetros de lo que es actualmente Paria, y dice que planta el estandarte de Castilla en la tierra. No hay un historiador peruano, no hay un historiador boliviano que diga, señores, Paria ha sido fundada
por los hijos de don Fernando. No hay. Y esto está en la última parte de la exposición que voy a exponer. Hemos tratado de acercarnos a las fuentes primarias y hemos revisado los manuscritos de un curita que se llama Bartolomé de Segovia, que acompaña la expedición de Diego de Almagro. Él es dominico también, igual que Bartolomé de las Casas. Y él escribe este manuscrito de 20 páginas, pero extrañamente otras páginas que debería tener este documento desaparecen. Este documento está en el Archivo General de Indias, de Sevilla. No hay, pero el título rimbombante de Bartolomé de Segovia dice: relación de la fundación de algunos pueblos hechas por los españoles, por los castellanos. Pero no hay. Hay una historiadora, Pilar de Roseló de Moya, peruana, que hace un estudio paleográfico de la escritura de Bartolomé de Segovia, y no hay esa parte donde dice: aquí los españoles hemos fundado Paria. No hay. Bueno, seguiremos. A ver. En Paria se queda Diego de Almagro un ratito, un mes, ya para un poco hacer hora para que el invierno pase, ¿no? Ya, sigamos. En Aullagas este es el Popó, que antes llamaban el lago Curcuro. Ahí, imagínense con quién se ve Diego de Almagro. Con Francisco Aymoró. ¿Y quién es Francisco Aymoró? Es un cacique principal de los Yamparas. Y le lleva comida, le lleva granos, le lleva yanaconas, le lleva mamaconas, perdón, no yanaconas, mamaconas le lleva hombres, le lleva a los yamparaes, que eran los hombres, igual que los chichas y los chuis, los hombres de arco y flecha, guerreros le lleva. Y ahí se ve, están en la neblina viéndose, y le dice a Francisco Aymoró: yo te voy a acompañar. Pero claro, es que tenemos que ver la parte de esa historia que nadie quiere tocar. La participación indígena en las expediciones castellanas. Ahora, ¿quiénes más son integrantes de esta comitiva de la expedición de Almagro? Según el padre Isacio Pérez, están los clérigos Bartolomé de Segovia, que iba de capellán, Cristóbal de Molina y Rodrigo Pérez, y los mercedarios Antonio de Solís y Antonio de Almanza. Ahí está la fuente, Rojas Crespo, Bolivia, la evangelización de Charcas. Esto es lo que queda de Aullagas. Aquí se reunieron Diego de Almagro, Aymoró y otros caciques que también vamos a ver que han sido colaboracionistas de la expedición de Diego de Almagro. Aquí están. Caciques del Collasuyo en la expedición de Chile. Guerreros de Pocona, Pojo y otros centros de Misque y de Cochabamba. Los Horas de Cipecipe, los Yamparas, los Chichas. Esos pesos pesados, miren los nombres. El padre de Juan Achata, Curaca de Cipecipe, testimonio, Archivo General de Indias, Lima 204, Provenza, Paulo Inca 1540, Ciesa de León 1986, capítulo tantos. El Gran Cuizara, escuchen bien este apellido o nombre, el Gran Cuizara, Malcu de todos los Charcas, de toda la provincia inca denominada Charcas. Los Malcus de los Horas, Chaucita y Guaitá, Archivo General de Indias, Charcas 45, Provenza de Ayaviri.
Francisco Aymoró, el que hablábamos de los Yamparas, pero también está el Apuchalco Yupanqui, gobernador de Collasuyo, el gobernador. ¿Qué hace entonces? ¿Qué hacen los españoles? Muy habilosos. Lo ponen al frente a Pablo Inca, que es descendiente de la dinastía Inca, ¿no? Pero lo ponen y lo visten con traje rojo y amarillo. ¿Qué se presenta en rojo y amarillo como traje? No, no es España. Es un bombero el que apaga fuegos, el que lo lleva por delante y le dice: a ver, Ingratito hermano, tú eres nuestro pasaporte hacia los chichas y hacia el sur. Entonces Manco Inca está vestido de apagafuegos y va abriendo camino para la expedición. Pero también está Vilajumo. ¿Quién es Vilajumo? El Papa Inca, ¿no? Vilajumo. Pero Vilajumo tiene un instructivo, obedece a Manco Inca y dice: debemos liquidarlos en la cordillera a estos. Debemos liquidarlos. Pero está pensando Vilajumo. Un día soleado de octubre, un ejército de miles de hombres se iba a un caserío indígena de 2000 almas, Tupiza o Fupiza. La encabeza un ser medio deforme, hundido en un poderoso azafrán, ¿no?, condecorado con un parche en el ojo, y lleva un guante en la mano derecha para que no se le note los 3 dedos que le cercenaron en Puerto Quemado. Es el adelantado Diego de Almagro. Le siguen sus capitanes en potentes corceles y una extraña mancha negra montada en una yegua blanca. Hemos escrito un artículo sobre esta negrita que viene con Diego de Almagro, que es ignorada en la historia de Bolivia y de Chile. Los chilenos, a través de Isabel Allende, en su libro Inés del alma mía, dice ella que la primera mujer española que llegó a Chile fue Inés Suárez, oriunda de Plasencia, una provincia española, y se ufanan, somos blanquitos, ¿no? Somos culitos blancos. No. Había que decirle a la gran escritora Isabel Allende, la prestigiosa, que la primera mujer que llegó a Chile, que pasó por Pari y Tupiza, fue una negra, y no Inés de Plasencia. Y estamos hablando de 4 años antes, 1535, porque Inés de Plasencia viene con el conquistador Pedro de Valdivia en 1540. Entonces a veces nos equivocamos un poco con el tema del manejo de los años, ¿no? ¿Y de quiénes? De los personajes que intervienen en la escena. Adelante, pase nomás, pase. Muchas gracias por venir. Por aquí. Entonces, esa es la Margarida. Y nadie habla ni conoce de la Margarida. Bien. Tupiza. ¿Cómo ven los españoles rescatados por Arce, Eduardo Arce Quiroga, ¿no? Y él dice, recoge esta percepción: la mitad del despoblado ellos llamaban al altiplano despoblado, y la otra mitad de maíz y poco ganado son gente astuta en la guerra. Sí, los chichas, los indomables chichas, pues son los que le han parado el coche pues a los conquistadores y al mismo imperio incaico. Entonces están relatando cómo hallan la población de Tupiza. Pero aquí también hay un error de los historiadores. Ellos dicen que se han quedado 2 meses y claro, había el maíz y empezó la expedición hacia la cordillera. Nada, señor. No conocen el ciclo agrícola del maíz.
Y aquí debe haber algún ingeniero agrónomo que puede fundamentar eso. Son 5 a 6 meses que se espera que florezca el maíz, que dé fruto. Entonces, es que hay una mirada, un filtro que nos quiere mostrar algunas cosas un poco distorsionadas, ¿no? Bien. Sigamos, no es muy importante esta parte, sigamos. El paso a Chile. Almagro abandonó el territorio de los Charcas en enero de 1536 para ingresar a Jujuy. Atravesó de norte a sur Jujuy y Salta, territorio argentino, de este a oeste Catamarca. 40 días de viaje hacia Copiapó, imagínense qué travesía. Pasó por Chicoana, a 50 kilómetros de la ciudad de Salta, y se dirige al paso de San Francisco, que ya es el paso de la cordillera hacia Chile. Alcanza también al río Maule. Bueno, hay una foto histórica de Subercaseaux, un fraile, que bueno, esto es después, ¿no? Pinta el cuadro de más o menos cómo se imagina la llegada o el paso hacia la cordillera, ¿no? A la cordillera. Aquí está Almagro, ya en territorio chileno. El regreso. Nos vamos a ir un poquito, hay un mapa que pusimos al principio, por favor. No hemos hablado de eso. Eso es. El anterior. Retorna por Atacama. No por donde vino. Retorna por Atacama. Llega a Arequipa. Y se sorprende. Llega a Cusco. Y están las fuerzas de Manco Inca cercando al ejército a los soldados de Pizarro. Están asediados. Aquí hay una pintura colonial del cerco al Cusco. Al fondo está la plaza Huacaipaca, por ejemplo. Es clarito, es el cerco al Cusco. Aquí entra con sus tropas Diego de Almagro y define un poco la situación a favor de los conquistadores españoles, ¿no? La correlación de fuerzas es favorable y les ayuda prácticamente Diego de Almagro. Segunda entrada al Collasuy. Primera Diego de Almagro. Segunda entrada al Collasuy, a Charcas. Estamos hablando de Gonzalo Pizarro. Pero en el interín hay una cosa, ¿no? Francisco Pizarro le informa al rey de que don Diego de Almagro ya estaba muerto, que había muerto en la expedición a Chile. Pero claro, el viejo zorro quería ganar pues prerrogativas, y obviamente el rey, enterado de la supuesta muerte de Diego de Almagro, le nombra marqués y le da la instrucción de ocupar el reino de Nueva Toledo al que le había cedido el rey a Diego de Almagro, ¿no? El sueño, decimos, apoderarse de la otra tajada de la torta que ya estaba prácticamente servida en la mesa, pero no había el invitado. Bueno, aquí hay algunos autores cronistas que Pizarro lo hacen ver como un gran estadista, ¿no? O sea, el porquerizo tenía proyección política, ¿no? Al norte manda a Belalcázar a disputar a Jiménez de Quesada la conquista de Nueva Granada. Es al norte, de lo que hemos visto de las capitulaciones al norte, ¿no? Al norte de la América del Sur. Al sur a Pedro de Valdivia, ya hemos visto eso, a Chile. Al Collasuyo a Gonzalo Pizarro,
a Pocona, donde se detecta un foco de resistencia indígena, ¿no? Entonces ahí lo manda Gonzalo Pizarro. Luego ya Pedro Ansúrez de Campo Redondo a Río de la Plata y al Amazonas en el Collazul. A Mojos, a Pedro de Cano. Está queriendo un poquito expandirse. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos entonces la ocupación de Nueva Toledo con Gonzalo Pizarro. Era un camino harto conocido, el de que bajaba del Cusco, septentrionaba el lago Titicaca, pasaba el río Desaguadero, entraba a Paria, a la quebrada de Arque, a Cochabamba y a Pocona. Ese es el trayecto que hace Diego de Hermano. Perdón, Gonzalo Pizarro. Hay una evidencia de Bernardo Elefense a través de Edmundo Arce, le había comentado esto, ¿no? Que cuando llegó Pizarro, sus soldados habían descansado en lo que es ahorita la plazuela de San Sebastián. Ahí estaba. Eso lo dice Elefse. Pero claro, es una historia contemporánea, ¿no? No sé cuáles serán sus fuentes. Pero también llegó con Gonzalo Pizarro el apagafuegos. ¿De quién estamos hablando? Bueno, hace rato hemos hablado del bombero. A ver, ¿quién son del SAR? A ver. No hay ninguno del SAR. Llegó pues Paulo Inca, otra vez, que le abre el paso también hacia Pocona. Ya, sigamos. Ahora viene la batalla de Pocona, una gran batalla casi hollywoodiense, ¿no? Plat, Buissy Cassagne y Harris en 1538 dice que llegaron los españoles y se enfrentaron a las naciones Carajara, Charca, Quillaca, Caranga, Yura, Chichas y Chuy. Se aliaron contra Gonzalo Pizarro. Este ejército fue comandado por el Malcu de los Caracara, Cuizara, el gran Cuizara. Pero no saben esto, y este es una pepa realmente. Hay serias dudas de que se haya producido la batalla, de 7.000 hombres indígenas que estaban esperándolos a los españoles en Pocona y que hayan muerto 1.000, dicen los cronistas. Medio raro, hay algo raro, porque Pizarro le hace llegar a Cuizara una caja que contenía un puñal con diamantes y un vestido verde aterciopelado antes de la batalla. Y no es un invento esto. ¿Quién dice eso? Me dirán ustedes, este tipo se está inventando. Eso está en la probanza de méritos de la familia Cuizara. Cuando ya vencieron los españoles, dicen: nosotros hemos colaborado con el rey. En Pocona también, mi padre, Cuizara. Y efectivamente, ahí en la probanza de méritos, en el manifiesto de Charcas, ¿no? Manifiesto de Charcas, ustedes son historiadores, me van a ayudar a esta parte. ¿Cómo se llama? Ese documento donde los caciques indígenas dicen: nosotros hemos colaborado con las fuerzas españolas de esta manera. Por tanto, pedimos pues autoridad, pedimos prerrogativas, ¿sí? ¿Cómo se llama? Manifiesto de Charcas. ¿O qué se llama? Pero es de Charcas, ¿verdad? Franklin, ¿cómo se llama? ¿No? Bueno, es un acta que firman, ¿no?, ante los españoles y les dicen: nosotros hemos ayudado, entonces tienen que darnos pues lo que merecemos. Eso hizo Cuizara. Esto, miren,
Es una foto montada. ¿Ya? Quienes han visto la película Corazón Valiente se van a dar cuenta. Cuando el ejército inglés, los guerreros ingleses están queriendo enfrentarlos a los escoceses, ¿no? Hay un grupo de nobles que se dan la vuelta. Dice, no, nosotros mejor nos vamos a nuestras casitas, ¿no? Y eso es lo que hacen en Pocona. Lo dejan solo a Tío Orinaceo, el que está liderando la resistencia contra los españoles, que tiene que escapar hacia los chichas, hacia el sur. Bueno, vencida la resistencia indígena de los collasuyos en Pocona, Gonzalo Pizarro entra pues a paso de ganso, entra con volapié. ¿Dónde? Chuquisaca, 1538, septiembre de 1538. Pero ahí lo está esperando Francisco Aymoró, el máximo, el mero de los Yamparas, y le dice, ¿qué quieres? Nosotros estamos a tu disposición. Entonces se asienta en Guayapacha, que es donde una vertiente de agua aparece en este territorio entre el Sicacica y el Churuqueya en Sucre. Quienes conocen Sucre, por ejemplo, donde está actualmente la Recoleta, ahí se asienta, son las mejores tierras, se asienta ahí. Y al Aymoró, les diré literalmente, se baja los pantalones, se entrega en cuerpo y alma, ¿no? A los españoles. Bien, pero los españoles no solo están pasando por Paria, por Tupiza, por Chile, también quieren ir un poquito más al este, ¿no? Entonces manda Francisco Pizarro a Pedro de Ansúrez, a Mojos, actualmente en territorio boliviano. Lo manda. Hay unos datos con cuántos ingresa. Entonces, a ver, entra al Alto Beni, a los llanos de Mojos y a la región de Reyes y Rurrenabaque. ¿Por dónde entra Rurrenabaque? Por el famoso río Beni, pues, ese grandote ancho, ¿no? Que está en Rurrenabaque y San Buenaventura está al frente, ¿no ven? Conocen los compañeros. Por ahí entra. A Pedro de Ansúrez lo envía vía Pelechuco a Polo hasta llegar a la montaña. Era el primer grupo de españoles que hollaba los niveles de la inmensa llanura austral amazónica, pero de Bolivia, de lo que va a ser Bolivia después, ¿no? Por ahí no. La llegada a Choquechaca, ya hemos descrito eso un poco. Guayapacha. Una cosita que quería decir. Hay algunos historiadores en Sucre, yo estudiaba en Sucre, ¿no? Y realmente es pues como para reírse o llorar, no sé. Cada vez que recuerdan su aniversario, dicen, nosotros somos herederos de la lengua quechua, dicen. Y uno les mira impávido, ¿no? Y no sabe qué decir, si están hablando en serio o en chiste. Es decir, desconocen la historia de los invisibles yamparas, que hablaban yampara y hablaban poquina, otros grupos que no yamparas, porque también había mitimaes, pero ellos no, son herederos del Tahuantinsuyo, como nuestro vicepresidente dice, ¿no? Queremos volver al Tahuantinsuyo. ¿Pero qué significó pues, el Tahuantinsuyo para estos grupos aymaras? Opresión. Cuando les veían a los conquistadores, desde el lago Titicaca, se entraban los urus o el popo, asustadísimos porque sabían ya que lo que les iban a hacer. Sus largas espadas destellantes, sus rayos fulminadores.
ya sabían. Pero estos chuquisaqueños, que les gusta bailar sangre española, es decir, es realmente sorprendente. Yo me he quedado quieto. Una vez a un historiador le dije, pero ¿usted es descendiente de yamparas o de quechuas? Se quedó quieto. De quechuas, me dijo. Bueno, lo dejaremos ahí. Bueno, y después viene el enroque. Lo llama Gonzalo Pizarro, Francisco, y lo manda a Pedro Ansúrez de su malograda expedición a la Amazonía. Pero en este periodo ya se producen las encomiendas, ¿no? Hay mucha gente de la expedición de Diego de Almagro, porque estamos hablando de 1539-1540. Entonces ya hay una repartija de tierras, de hombres. Los repartimientos eran una distribución de hombres, no era de tierras, no era geográfica. Pero claro, los hombres estaban asentados y obviamente metían ahí la parte de los espacios físicos, ¿no? Adelante. Bien, ahora viene la parte, digamos, el cherry sobre la torta. Yo sé que esta parte es polémica, pero la voy a lanzar, porque todavía no estaba muy preparada esta parte, se está preparando el trabajo. Es la presencia de un portugués 8 años antes que los españoles en Charcas, en el Collasuyo. Este personaje es bien conocido en el Paraguay y en el Brasil. Aquí no mucho, pese que entró por la laguna de los Arayes, por la laguna de la Gaiba, cruzó el territorio de los chiquitanos, de los corcotoquis, incursionó en la mina Saipurú, Inca. Aquí don Carlitos Marx había que un poquito, debe estar, se podría empalidecer, porque había pues un comercio, un trueque intensivo. Bajaban del Cusco metales, adornos, pecheras, y subían plumas, plantas medicinales. Es decir, había un comercio no incesante, digamos, pero había que revisar la teoría del valor de uso y valor de cambio. Había que y obviamente aplicar, digamos, esa teoría al caso, ¿no? Bueno, aquí está. Alexio García es un expedicionario que llega con Juan Díaz de Solís en 1516. Llega, no tenemos el mapa de la costa brasilera, a un lugar que se llama Bahía dos Patos, que está en Santa Catarina, ¿ya? Viene con la expedición de Juan Díaz de Solís, y Juan Díaz de Solís, cuando está entrando al famoso río de Solís, o Río de la Plata, no se llamaba todavía así, está entrando, pisa tierra y quiere confraternizar con unos indígenas, y los indígenas le hacen una parrillita, se lo hacen una parrillita, ¿no? Se lo comen a Juan Díaz de Solís. Y los otros de la tripulación que están en otras naves están observando impotentes porque no saben qué hacer. Y entre ellos está Alexio García. Y Alexio García están retornando las naves a España, bordeando la costa del Atlántico, y se hunde, para mala suerte, el barco donde está, y llega a una isla donde viven los carios o carijos, que es un pueblo que habla también guaraní. Y viene de la familia de los Arawak. Bueno, es terrible un poco la ramificación de los caribes, no sé, pero están ahí. Y entonces Alexio García vive con ellos, de 6 a 8 años con ellos, ¿no? Y es realmente tiene pasta de antropólogo, porque vive con ellos, prácticamente, absorbe sus costumbres, aprende el guaraní, y un buen día le hablan de un dios blanco
de un lugar donde duerme el sol, un lago y un cerro donde brota la plata. Y él se ríe, dice, imposible. Pero entonces, ¿qué es esto?, le dice. Y le muestran objetos. Desde ese día, Aleixo García se trastorna y dice, ¿dónde es eso? Y organiza una expedición con los carijos, cruza el Mato Grosso, llega a la frontera donde está Corumbá, Puerto Suárez, actual Bolivia, las lagunas Los Arayes, el mismo Aray, que son lagunas que se devalcen nada más, entra por la Chiquitanía, llega a Saipurú, entra a Samaipata, Ocona, Misque, Tomina, Presto, Tarabuco. No puede ser, que debe ser una fábula. Pero los cronistas, los historiadores portugueses y paraguayos y brasileños hablan de Aleixo García con 1000 al año. Son 500 años de la presencia de Aleixo García para ellos. Pero en esta parte del territorio de Charcas, de Collasuyo, y en la parte oriental ya, ¿no?, donde viven los pueblos orientales, Tierras Bajas, no se lo conocen. Ese sería el tercer referente, que en realidad sería el primer referente, el primero que pisa, no le llamaremos descubridor, ¿no? Es una palabrita colonizadora, ¿no? No hablaremos. El primero que pisa el actual territorio boliviano. Ya, este es más o menos el trayecto, grandes rasgos en borrador de lo que de la expedición de Aleixo García, ¿no? Entra por el Mato Grosso, por una parte de Bolivia, llega a Saipurú, Ocona, Samaipata, baja, y probablemente haya atravesado el Chaco. Yo quiero comentarles que, claro, hay también intereses geopolíticos en esto, ¿no? Antes de la guerra del Chaco, los paraguayos decían, y lo levantaban a Aleixo García, decía, un ratito dice Manuel Domínguez, un historiador paraguayo, él dice, el Chaco boreal fue, es y será Paraguay. ¿Por qué? Porque don Aleixo García ya estaba aquí. ¿Y quiénes estaban? Estaban con los guaraníes. Y claro, los guaraníes patrullaban todo el río Paraguay, de arriba abajo, desde el curso superior. Y hay antecedentes. No les voy a pasar el nombre porque todavía estamos en fase de levantamiento, de relevamiento de información. ¿Han oído hablar de los Itatines? Los Itatines, por el puerto Itatín, por ahí pasa Aleixo García. Eso dicen los conquistadores españoles que vienen después de Aleixo García, Juan de Ayolas, Domingo Martínez de Irala, ¿no? Entonces, ese es más o menos el trayecto que estamos tratando de construir. Espero que les haya gustado la charla. Bueno, el directorio de la Comisión de Historia del Bicentenario felicita al licenciado por una conferencia muy complementaria para comprender la etapa inicial de la formación de Alto Perú y después Bolivia. Todos los datos que nos ha dado, probablemente son inéditos. Tenemos que complementar la historia de Bolivia y ese es el objetivo que tiene la Comisión de Historia. Tiene la Comisión de Historia en la organización que realiza con distintos historiadores, gracias a la ayuda, ¿no?, de la comisión integrada acá por el ingeniero presente, ¿no?, Diego, también gracias al secretario que estaba por ahí, nuestro secretario, ¿no?, ya presente. Hacemos todo lo posible para
que el bicentenario realmente sea un aporte no solo para la historia de Bolivia, sino para la historia de América y del mundo, indudablemente. Todo el proceso que ha indicado nuestro distinguido disertante nos da lugar a pensar. Tenemos que volver a inscribir o reinscribir la historia de Bolivia. Todavía no tenemos una historia de Bolivia. Por eso la comisión felicita y agradece su gran aporte. Si hay preguntas aclarativas, ¿no?, complementarias que podría darse, por favor, coronel Mario Quiroga. Gracias. Inicialmente, mil felicidades, sé lo que cuesta investigar y hacer una exposición del trabajo que has realizado. Me obliga a hacer una consulta. En 1535 ha sido fundado el primer poblado por los españoles, Paria. Muchos historiadores ratifican este hecho. Diego de Almagro, que estaba comandando la expedición, se pasa de Paria y se va hacia Tupiza y hacia Chile, pero se queda Juan de Saavedra. Juan de Saavedra es el que funda Paria, y precisamente, como usted ha dicho, en el lugar de donde está Paria la Vieja. Pruebas existen. Han fundado o han creado o han instituido la primera iglesia considerada como la madre de todas las iglesias de Charcas. Estamos refiriéndonos a la iglesia de Paria, fundada por, me parece, los hermanos dominicos. Entonces, estos hechos históricos que hemos leído hasta ahora, usted nos está echando un manto de duda, lo que nos obliga a investigar. No sé si usted podría ampliar este hecho, doctor. Con gusto. Me he basado en el documento de Bartolomé de Segovia, un testigo presencial ocular de lo que ha visto en la expedición de Diego de Almagro. No es una fuente secundaria ni terciaria. Pero ¿quién es Bartolomé de Segovia? Ahorita lo vamos a conocer. Aquí está. Fray Bartolomé de Segovia. Su libro, La Relación, fue escrita en Lima entre 1552 y 1558, después de la expedición. Pero él era partícipe, fue partícipe de la expedición. Mire, describe el maltrato de Pedro de Alvarado y su gente hacia los naturales de Puerto Viejo, 1564. No es cualquier cronista este señor. Describe la ceremonia de las fiestas al sol, celebrados en abril en 1535, está presente. Los rituales funerarios de Paulo Inca, 1547. Ya obviamente el viaje de Almagro a Quito, a entrevistarse con Pedro de Alvarado, inesperada presencia en el Perú reclamando parte de la torre. Adelante. Está presente en la fundación de Quito, 1534, cuando intercepta a Alvarado y le dice un ratito, hay territorios que ocupar, no se apropien solo ustedes nomás dos de la torta. Y entonces lo manda Francisco Pizarro Diego de Almagro y le dice, y lo desvían a fundar Quito y le dan dinerito y le dicen, retorna a Panamá con esta platita y le dan.
Un ratito. Está presente Segovia en el acuerdo Pizarro, Almagro y Alvarado. Es testigo de las rencillas y malos entendidos entre Almagro y Pizarro. Guardó distancia. Está presente en la celebración, en la misa en Cusco, cuando los dos se agarran a besos, perdonando todas sus discrepancias y peleas, comulgan y se agarran a besos. Está presente Bartolomé de Segovia. Está presente en las preliminares de la Guerra Civil de las Salinas y en la derrota de Alonso de Alvarado. Bueno, seguiremos. Pero además mantiene correspondencia con Bartolomé de las Casas, no es cualquier curita. Es también dominico, pero le está contando lo que está pasando en esta parte del territorio a Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas nunca ha pisado este territorio. Y cuando escribe Bartolomé de las Casas, brevísima relación de la destrucción de las Indias, incluye narraciones de hechos ocurridos en Perú, informados obviamente por Bartolomé de Segovia. O en la apologética Historia Sumaria, también contiene extractos textuales de la relación. Y finalmente en su Historia de las Indias, de Bartolomé de las Casas. Entonces, este es clave en reportar lo que está pasando en el siglo XVI. En la época temprana, cuidado. Estamos hablando de 1530, 35, 40, porque después vienen, obviamente, las fundaciones. Ahora usted que me habla de Paria, le voy a mostrar qué era Paria, según antropólogos franceses. Yo no sé qué pasa acá en Bolivia, pero esta información la difunde una revista científica histórica de Chile, que están mejor informados que nosotros. Pero como le digo, no hay un documento escrito, un acta de fundación de Paria. No hay. Si usted me muestra, se saca la lotería. No hay, como para hablar de la fundación de Paria. Tupis, a ver, explíquele a los chicheños. Ellos dicen, no señor, aquí no vino ninguna fundación. Diego de Almagro pasó, y obviamente pues eran expediciones primerizas de exploración, de saqueo, de rapiña. No estaban pues preocupados en hacer los domos o cómo van a ser las ciudades de este lado al estilo español. No estaban preocupados en ese periodo. Y obviamente, ¿por qué Almagro funda en 1564 Quito? Para decirle al que está viniendo, al intruso, a pedir parte de la torta, le dice un ratito, nosotros ya tenemos controlado esto y hemos fundado ciudades. Y aquí está Quito, estoy fundándola. Obviamente hay el documento. Los planos. Ya. Adelante. Miren. Este es un gran descubrimiento hecho por los franceses. Paria, 100 hectáreas. No es el pueblito que hay ahorita, que es la nueva Paria. Estamos hablando de la vieja Paria. El lugar que supuestamente ha sido fundada por Juan de Saavedra, que se queda en Paria. Está cerca de Tapacarí, Capinota al oriente, a 1.5 leguas de distancia, a 1,5 leguas. ¿Sí? Les voy a comentar algo. La semana anterior vino un historiador español que se llama Juan Villarías. Estuvo presente aquí arriba, en el archivo histórico. Converso con él y le digo, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué información está revisando? Estoy revisando legajos de disputa de tierras entre los primeros conquistadores que llegaron a Cochabamba, con los indios y entre españoles, ¿no? Y le hablo de Paria.
Y él me dice, Paria está en Capinota, me dice. Nos caen Capinota, pero Paria está en Oruro. Pero no, mire, el equipo de Carola Condarco va identificando que está cerca a Capinota, obviamente, a 1,5 leguas. ¿Cuánto es la legua? Pues la medida española, 5 a 6 kilómetros una legua. Entonces multipliquemos por 1,5, está cerquita. No vaya a ser que Villarías tengas razón. Pero el tema es que se va acercando. Ahora mire, este conjunto, que más o menos es de 100 hectáreas, estamos hablando de 100 estadios, ¿no? En esta parte superior, el flanco izquierdo, vemos si podemos ir a notar. Exacto. Aquí hay una gran concentración de residuos, de depósitos, que se han identificado. Miren, esto es Paria la Vieja. Es una gran concentración de depósitos, porque era pues un centro casi comercial, digamos. Llevaban y traían los alimentos, el maíz, los granos. Entonces, ahora sobre el tema de la fundación, y con esto voy a aclararle un poco mejor. De todas las ciudades, de Charcas, del Collasuyo, una tiene el acta de fundación. ¡Una! El resto no hay. En Sucre, los sucrenses están viviendo una crisis de identidad profunda. Han surgido los pizarristas, los peruanzuristas, los abrilistas, los septembristas, los popistas, los gunaristas. Don Gunnar Mendoza lanza una bomba y dice: señores, no se fundó en septiembre de 1538, fue con Pedro de Ansúrez, 1539-1540. Y le dicen: ¿dónde está el acta? No hay acta. No hay acta. Entonces, almagristas, pizarristas, peruanzuristas, los modernos, los postcontemporáneos, se están debatiendo, deshaciéndose en Sucre, tratando de saber lo que no hay. ¿Por qué les digo esto? ¿Y por qué le voy a refutar de manera franca y sincera? Porque en Paria había poblaciones, pues, antes de la llegada de los incas inclusive, y en Tupiza también, y en Sucre también, estamos haciendo los Yamparas. No hay actas de fundación, no Manacancho, no hay. Me voy a permitir a una foto histórica, lo último de la exposición. Esta es la ciudad que tiene la única acta de fundación. ¿Cuál es esa ciudad que tiene? Que se puede preciar decir: aquí nosotros hemos sido fundados por los españoles, aquí está nuestro certificado de nacimiento. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Oruro es la única ciudad del país que posee el acta original de su fundación. Y sacan pecho porque está esto a la luz pública. Pueden mostrarla, aquí está. 1606, donde menciona al fundador don Manuel Castro y Padilla. El otro, en el primer libro del Cabildo de Oruro, y obviamente el gato me va a dar la razón, tiene que haber cabildo para que haya fundación, obviamente, 1 de noviembre de 1606. Entonces había poblaciones. No es que los españoles llegaron y nos han hecho creer el cuento de que habían fundado. Por eso es que no hay las fundaciones, pues. Como decíamos, son expediciones primerizas, iniciales. El conquistador no estaba pensando en hacer urbanizaciones, asentamientos, no. Lo que quería él
era pues otra cosa. Y ese fue el móvil que impulsó a las expediciones hacia Charcas y el Coño Azul. Muchas gracias. Esto de las fundaciones significa mucha investigación. Yo les pregunto, ¿dónde está el acta de fundación de Cochabamba? 1 de enero, no, de 1574. ¿Dónde está la del 15 de agosto del 74? El acta de fundación de La Paz está en Londres. ¿Sí? Tarata, por ejemplo, que he investigado más de 20 años todos los archivos, no hay acta de fundación, no se sabe si se ha fundado o no se ha fundado. Totora, ¿cuándo se ha fundado? Sacaba, sí. Sabemos incluso que el capitán Nicolás Maldonado había fundado. Entonces, esto de las fundaciones es muy complejo, muy complejo. Como dice él, quién sabe, un poco estamos confundiendo el periodo de la conquista, que es pues, caramba, pelea, ¿no? La espada, la cruz, con la colonia. Y la colonia es otra etapa, ¿no? Fundación de las ciudades, etc., ¿no? Pero nos ha mostrado hoy el documento ajado de 1600 y tantos, que evidentemente certifica dicha fundación. Por eso los historiadores presentes acá, ¿no? tenemos mucho todavía por trabajar. ¿Quién quiere parar por dentro? Perdón, sí, después. 1, 2, 3, después. Perdón. Bueno, felicitarle, ¿no?, por la dedicación a la investigación al doctor, pero como introducción voy a dar en el sentido de que las épocas de historia en Bolivia son las siguientes: la época prehistórica, la época precolombina, la época incásica, la época colonial. Luego viene la guerra de la independencia y la época republicana. Pero si vemos, yo creo que esto debe estar ubicando en la época del colonial, ¿no es cierto? Porque data de eso es. Por eso. Entonces, quisiera que como primera pregunta ubique, ¿no?, me ayude a ubicar en cuál de las épocas de historia Bolivia se encuentra su exposición. 1, 2. Hay una diapositiva que tiene donde especifica, dice batalla de Pocona, 1500 y tantos. Y la batalla de Pocona se ha desarrollado ya en la época de la guerra de la independencia, el año 1812. Entonces debe ser otra batalla, no sé. Entonces, pero bueno, otra batalla. Entonces quisiera que me explique acerca de esa otra batalla. Sí, gracias. El ingeniero, por favor. Continúen las preguntas. Gracias. Buenas noches, porque realmente es muy difícil ubicar bibliografía sobre el tema, y peor fuentes primarias que, como usted mismo dice, no están ni siquiera en el archivo de Indias. O sea, están como el famoso documento de Guamapoma de Ayala, que lo han encontrado en Holanda, o el Exul Immeritus, que lo han encontrado en Nápoles. Entonces es muy difícil. Respecto a lo que usted decía, quisiera aportar un libro que estoy estudiando. Es un libro póstumo escrito por ella Dunbar Temple, que habla justamente de la participación de Paulo Inca, un cipayo incaico, hermano de Huáscar y Atahualpa, que fue el alfil, como decía alguien, de la conquista. O sea, los españoles vinieron a un territorio ya organizado, ¿no? Y entonces, comprándolo a Paulo Inca le fue muy bien. No le fue como a Huáscar, Atahualpa y al propio Manco Inca, que perdió hasta su mujer, que Gonzalo Pizarro
estaba enamorado de ella, no sé si era interés político, ¿no? Porque el negocio de los españoles era casarse con una princesa incaica y terminaba como marqueses, ¿no? Entonces, creo que ese libro es importante, estudiar a ella Dunbar Temple, la descendencia de Huayna Jápac, porque nos va a aclarar muchos detalles que no sabemos realmente. Gracias. El ingeniero Vallejo, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que se van a enojar conmigo. En algunos puntos yo coincido. Lo único que puedo, no es único, hay muchos. O sea, como dice el doctor, hay mucho que hablar. Yo voy a resumir unas pequeñas partecitas. Por ejemplo, la conquista de Bolivia fue en julio de 1535, establecida de la Real Academia de Charcas por parte del Virrey del Perú. El origen de la división de ambos territorios se encuentra en la capitulación de Carlos V, 1534, 200 leguas de Tumbes, lo dijo. Hablamos ahora de Aenza, el conquistador Diego de Almagro, 1475-1538. Ahora, existen otras versiones, las he puesto no oficiales. Ha hablado también de Alejo García, 1525. Yo lo que voy a hacer, disculpe, es añadir a lo que usted está haciendo. Yo no lo estoy calificando porque no tengo el derecho de hacerlo eso. Habló de Alejo o Alex de García. Alex. Bueno, en castellano creo que es Alejo, ¿no? Entonces, él entró a América al mando de Juan Díaz Solís, que lo dijo, llegó en un barco en 1516, fueron rechazados por los indígenas y Solís fue derrumbado, murió, y Alex García escapó y entró por el lado de Paraguay y entró, como dice, hasta Mixquepocona. Y lo que no han dicho y no han estudiado, Alexis García, ¿quién lo mató? Los de Tarabuco. Ahí murió su vida o terminó. Habló del rey blanco de la sierra, eso es cierto. Ahora a ver. En 1520-25 reunió García, nuestro preso, pero lo dijo, ¿no? Fundación de Paria, que habla, Almagro decidió enviar una expedición al mando de Juan de Saavedra y Sevilla a orillas del lago Titicaca, cruza el Desaguadero en el departamento de Oruro, 23 de enero 1535, a 20 kilómetros de Oruro. Tupiza, Almagro salió del Cusco 15 de julio 1535, estuvo acompañado por el Inca Paulo Inca, como dijo el ingeniero Sicayo. Estaba acompañado por un sacerdote del imperio incaico, Villa Oma. Siguió su viaje y llegó a Tupiza y fundó el 29 de octubre de 1535. No existen así como dicen, pero hay estos datos. Bueno, si dicen la pregunta, yo les voy a decir que ¿quién ha solventado la conquista de América? Han sido los alemanes, los banqueros alemanes. No, es que quiero hacer. Discúlpenme. Sí, esa que sea la pregunta. Necesito que nos aclare, por favor. Ingeniero Vallejo. Les
doy el nombre y después ustedes investigan. Esto ha salido, este nuevo libro ha salido a fines del mes pasado. Es de un escritor peruano, Alberto Vallejo y José Murray. Él ha escrito un libro que lleva el título de El mundo al revés de Guamán Poma. Y todos los escritores se han olvidado que los alemanes, Fugger y Weller, y ellos han contratado barcos, han contratado soldados para entrar a la América. A uno que lo ha contratado es a Diego de Almagro, uno de estos alemanes. Lo tengo las fechas y tengo las capitulaciones cómo deberían entrar. Gracias. Le vamos a invitar a la conferencia. En la conferencia que le vamos a invitar es lo que mentalmente va a aclarar. Perdón, aquí primero. No. Después. Muy buenas noches a todos presentes y mis felicitaciones, doctor, por su excelente disertación. Simplemente para poder aportar en algo, con mucha modestia, la cultura del Tiwanaku o Tiahuanaco no se puede soslayar de ninguna manera. ¿Por qué? Ustedes me dirán. Porque inclusive es básica y fundamental para la creación de la cultura de los incas. Javier Albó dice en su libro de que una parte, una cantidad de tihuanacotas se fueron hacia el Cusco y lograron fundar una tribu. Entonces, en resumen, yo puedo decirle de que la cultura de Tiahuanaco es muy importante porque es antecesora de la cultura de los incas en nuestro país. Gracias. Referente a la palabra charcas, charcas no existe en Quechua, Aymara ni Puquina. Fue una invención de lo que sufrió Diego de Almagro a lo largo de su viaje a Santiago de Chile. Y él pasó los humedales del Titicaca, de Paria y de muchos otros lugares donde aparecieron rotos. Y pues muchos autores indican de que es creación de Diego de Almagro la palabra charcas. Por otra parte, no sé, yo estoy seguro de que en el Tahuantinsuyo hubo etnocidio, genocidio y democidio. Usted dice, o se refiere a que solamente era el genocidio. Para mí fue democidio, genocidio y genocidio. Bien, gracias. Muy buenas noches. Y un poco quiero felicitar al Silvia por su disertación, porque en primer lugar está basándose en fuentes primarias, en documentaciones. En cierto modo está, digamos, sustentando, digamos, su disertación. Pero es también importante tomar en cuenta algunos aspectos históricos. Nosotros estamos empezando, al parecer casi una mayoría, hablando siempre a partir de la colonización, a partir de la conquista española. Y a partir de la conquista española empieza a cambiar la forma, digamos, de comprensión, digamos, de conquista de los territorios. Pero también hay que tomar en cuenta que antes de la conquista española había una conquista de los incas hacia el territorio boliviano. ¿Sí? Y para poder entender eso hay que ver quiénes estaban
habitando lo que es actualmente Bolivia, lo que es el altiplano y todo lo que es el Alto Perú. Entonces, eso hay que tener bien claro en primer lugar. Antes de hablar de los españoles hay que pensar quiénes estaban aquí habitando. Y lo que hay información es muy importante, diríamos que estamos hablando de los grupos étnicos existentes que existían en el territorio del Alto Perú. Cuando viene Diego de Almagro, obviamente ya es una situación, el caso por ejemplo de los Soras. Los Soras era un grupo étnico aymarófono que estaban ubicados en el altiplano, así como los Caracaras, los Quillacas, los Charcas inclusive. Son varios grupos étnicos que estaban habitando aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Estos grupos, ¿de cómo sabemos que eran aymarófonos? Porque sabían la lengua aymara. Algunos dicen que fue también un grupo migrante que, digamos, de algún modo lograron suplantar a los tiahuanacotas. ¿Ya? Entonces hay que hacer un análisis mucho más profundo, hay que hacer un estudio prehistórico de la situación del Alto Perú. Un aspecto. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de los Soras que estaban ahí más o menos ubicados por el ingreso, donde es Paria más o menos, hacia las valladas que existen en Cochabamba, obviamente que Sipe era un ayllu de los Soras, ¿sí? Y más hacia el sur, inclusive los Soras tuvieron dominio y control de todo esto gracias al Inca Huayna Cápac, que era digamos, que empezó a imponer, digamos, el imperio incaico en el Perú. Él incluso unos 40 años antes, primero su padre, después Huayna Cápac. Y esos documentos sobre Huayna Cápac existen en este archivo histórico de Cochabamba, que se demuestran de cómo hizo el repartimiento de Huayna Cápac a los diversos grupos étnicos que existieron. Entonces, eso es lo que yo quiero que tomen muy en cuenta todos ustedes, y aparte de lo que ha disertado el disertante, ¿no es cierto? Entonces es importante tomar en cuenta, sin llegar a apuntar aspectos históricos de algún momento que son históricos, de Diego Almagro y diremos su incursión hacia aquí, hacia el Alto Perú, ¿no? Es nada más. Gracias. Perdón, allá la palabra el doctor, por favor. Poquito. Bueno, primero buenas noches a todos. Realmente creo que la exposición ha dejado más preguntas que soluciones. Y está bien, porque eso permite repensar la historia. Yo en algún momento decía, no, hasta ahora conociendo la historia desde el punto de vista del triunfador, del ganador. Y aquí hay que escribir la historia al revés, desde el punto de vista del vencido. Y quiero agradecer también a Vladimir por su exposición, porque nos ha dejado más picados que satisfechos, ¿no? Porque ha abordado tantos puntos que son muy complicados y que seguramente corresponderá a todos y cada uno de ustedes, que son historiadores básicamente, volver a hurgar un poco la historia. Muy bien documentada, muy bien respaldada su exposición, doctor. Le agradezco mucho y gracias por esta oportunidad de escuchar una nueva historia. Agradecemos al distinguido público constituido por un conjunto de investigadores de la historia su presencia, ¿no? Ojalá todos los lunes estén. El próximo lunes vamos a tener una conferencia interesante de un historiador potosino, no muy conocido en Cochabamba. Es el licenciado Juan José Toro. Él ha de hacer un abordaje de un personaje que tuvo que ver mucho en el proceso de la independencia, ¿no? Y es el general Pío Galindo. Él ha investigado años.
Yo he estado en alguna charla que él ha dado y vamos a conocer cómo se maneja el documento, ¿no? Y cómo el documento define el hecho histórico, no el historiador, el documento define el hecho histórico. Esta conferencia del día lunes será extraordinaria, los invitamos a la misma hora, ¿no? Y agradeciéndoles de antemano su presencia esta noche. Muchas gracias por haber asistido.